Gaby, esta situación, estamos en una cena con nuestra familia política, estamos pasando un momento súper agradable, estamos en ese momento de hablar, de compartir y decimos una, dos o una frase mal dicha, conjugamos mal un verbo o de pronto, no sé, no pronunciamos bien algo y se malinterpretó. Esto nos pasa a todas, es normal ver la pequeña sonrisa que se forma en los labios de cada una de las personas. Hasta ahí todo va normal. Pero llega la intervención, ya sea del suegro, de la suegra o del cuñado, o de que dice, no, eso no se dice así, se dice así, como si te estuvieran hablando a una persona que no entiende. Ahí hay una situación muy complicada. Entre vergüenza, entre un poquito de rabia porque te están poniendo en posición como de niña chiquita. Y lo peor del caso es que tu hijo o tu hija está frente a ti. Sí, es una situación muy difícil y creo que los ha pasado a todas las mujeres migrantes con familia política extranjera. Pero antes de responder a eso, yo soy Gabriela Llerena, soy jurista bicultural, llevamos 13 años construyendo un matrimonio bicultural desde adentro y soy especialista en transformar el choque cultural en acuerdos. Y yo soy Mónica Tirado, yo soy educadora experta en crianza bilingüe, mamá de dos hijas que viven en dos idiomas. Vamos a entrar hoy de lleno a lo que muchas hemos vivido y que nadie muy raramente sabe nombrar con claridad, porque lo que acabas de describir, la corrección, de que así no se dice, así no se hace, mira, te muestro cómo se hace de verdad, eso tiene un nombre y eso lo cambia todo. Bueno, hemos sentido esta mezcla de rabia, de vergüenza, de frustración, pero ¿qué pasa en la cabecita de tu hijo? Porque vemos cómo el idioma ejerce poder, como lo que veíamos, hablábamos la semana pasada, es una fuente de corrección. Y los niños, por el mismo sentido de imitación que tenemos todos, de pronto lo van a querer hacer contigo, pero es que tú eres la figura de autoridad de tu hijo. Entonces hay una disonancia entre tu autoridad como madre y tu autoridad lingüística frente a tu hijo, porque tú siempre vas a tener tu acento, porque tú siempre vas a tener una forma de hablar diferente a la del resto de las mamás. Entonces, ¿cómo se llama esto que vivimos, Gaby? Tomando en cuenta lo que tú estás hablando, que el lenguaje tiene una dinámica y las dinámicas, y en cualquier contexto, es una dinámica de poder y es complejo. Entonces vamos a empezar llamando a un austríaco que se llama Balsavik. Él desarrolló una teoría sobre la comunicación y él dijo, la comunicación abarca muchas cosas. La comunicación que abarca, pues abarca contexto. Es que lo que nosotros lo que tenemos que tener claro es que esto es un juego y yo les digo algo, este juego no es un juego de damas, este juego es un juego de ajedrez. Y a veces nosotras en nuestra credulidad, pues nosotros somos buenos, el mundo es bueno y no, el mundo tiene un sentido y un juego. Entonces, ¿qué pasa? La comunicación tiene dos formas de abordarlo. La comunicación puede ser de contenido o de relación, decía este señor Balsovic. Cuando es una comunicación de contenido, es decir, lo que tú dices, el cielo está azul, el cielo es amarillo, y si es de relación, o sea, el otro lado de la comunicación, se tiene que tener en cuenta quién está emitiendo el mensaje y cómo está emitiendo el mensaje. Lo más importante en cualquier tipo de comunicación no es lo que se dice, es quién y cómo lo dice. Eso es lo que hay que tener en cuenta. Entonces, cuando tú estás con tus suegros, tú no estás sentado ante una situación eh, anodina, como dicen. Tú estás en una situación que tienes que analizar por qué lo dicen y cómo. Hay un juego de poder porque estamos en el lenguaje de ellos tienen el poder, entonces la forma como lo dicen no es por casualidad. Pero entonces, no queremos catalogar a nuestra familia política como si lo hicieran de una forma mala, porque son unas personas que no tienen empatía hacia ti. Yo que lo pude haber vivido, yo no sentía eso, pero sí sentía esa sensación de fastidio hacia esas situaciones. Puede que no haya una maldad consciente, pero el daño es igual de real, de que lo que están haciendo está basado en sociología. ¿Se acuerdan de el señor Erving Goffman? Él decía, la vida es un escenario, la vida es un teatro. En la vida todos estamos actuando de cierta forma, cuando somos madres, cuando somos hijos, son los roles de la vida. Incluso cuando estamos con nuestra pareja, jugamos un juego de o que te quiero mucho, o que no te quiero, o que estoy de mal genio. Entonces, los suegros o la familia política, ellos están en su juego y el juego sociocultural los hace pensar, sentir, aunque no lo hagan de forma directamente para quererte ofender, existe un inconsciente colectivo que los hace sentirse empoderados por historia misma,
por la colonización, por la neocolonización en la que aún todavía vivimos. Las personas latinas que emigramos no somos vistas como una persona canadiense que emigra, pues no somos vistas como una persona inglesa que emigra, somos vistas como latinas que emigran. Entonces, eso también tenemos que tenerlo en la cabeza de que cómo somos vistas. Como tú te crees, no es como eres visto. Entonces, si tú tienes conciencia de que estás metida en un sistema donde las personas que están enfrente tuyo te ven de una cierta forma, tú puedes jugar el juego diferente. A nosotros nos gusta ser aceptados socialmente y para ser aceptados pasa por el idioma y sobre todo con la familia de tu esposo. Entonces, esa aceptación social es importante. Efectivamente nos gusta ser aceptados socialmente, porque eso va en parte de nuestra identidad. Cuando tú estás siendo una persona que pertenece, tienes una identidad. Pero cuando tú estás en un lugar donde tu identidad está en juego, primero porque no es tu lengua, porque no está lo que te define, y hay una teoría que habla perfectamente que al estar en juego la identidad tuya, entras en un estado de defensa absoluta, entras en un estado en el que la amígdala toma control de tu cognitividad, de tu raciocinio. Ahí es donde vemos, donde se produce esta ansiedad lingüística, que es esta diferencia entre la sensación y la emoción que nos produce este tipo de circunstancias, ¿no? ¿Qué sentimiento nos produce hablar otro idioma? ¿Y qué emoción nos produce? Es que a veces confundimos esas dos cosas entre emoción y sentimiento. No es lo mismo. Y sabes que ahí habla, por ejemplo, esta señora Horwitz, que es quien acuñó el término de ansiedad lingüística, es que ella era una profesora universitaria en Canadá. Entonces ella veía que todos los estudiantes extranjeros que llegaban eran muy inteligentes porque llegaban becados a este país a estudiar carreras muy difíciles. Y ella sabía que eran personas con una capacidad intelectual gigante, pero cuando se querían expresar se bloqueaban, se cerraban, no podían, como muchas de nosotras que tenemos posgrado, maestría, incluso muchas doctorado, pero cuando vamos a hablar al suegro de que el niño tiene fiebre a las 12 de la noche, nos bloqueamos. Esta señora se dio cuenta que había una situación extraña y dijo, voy a empezar a crear un grupo de investigación. Creó un grupo de investigación y entonces lo que hizo fue coger un grupo de extranjeros en los que dijo, voy a hacer un juego de roles en el que ustedes van a jugar a ser otras personas. Ustedes son personajes y van a hablar tranquilamente, obviamente en el idioma que están aprendiendo, y van a comunicarse. ¿Y eso qué hacía? Que automáticamente tú desconectas tu identidad del lenguaje. Porque cuando tú estás conectando tu emocionalidad con el lenguaje y te configuras creyendo que tú eres lo que hablas, ahí es cuando existe el cortocircuito y conectas emocionalidad con intelectualidad. Y ahí tenemos que nosotras como mujeres migrantes que estamos en otra lengua, ser el de clic, ser el cambio en el que tenemos que jugar. Por eso yo insisto y voy a insistir mucho en este capítulo que la vida como migrante se trata de despegar nuestra identidad. Es la única forma de que tú sobrevivas y seas feliz. Claro, pues tú no quieres, pues no lo hagas, pero entonces vive en la queja de que tus suegros te maltratan. Y de eso no se trata. Se trata justamente de tenerle el poder de que jugar el rol de que yo soy participante de esta familia, pero con una forma de comunicarme específica, en donde no dejo que mi amígdala me domine y me separo de la identidad misma. Pero entonces ahí es donde vemos la complejidad de este asunto, porque es que esto es muy fácil decirlo, pero tú y yo, que lo hemos experimentado y vivido y durante casi 15 19 años, mi personalidad en aquella época en donde a mí me pasaban estas cosas era extremadamente complaciente frente a las personas de la familia, ¿no? Y tu casa es mi casa, hay una romantización, pero ¿cómo hago para que eso no me afecte desde los primeros tiempos? No se trata de salir a responder, obviamente, a atacar o a defenderte. La manera más fácil se llama la teoría del teflón. Tú no dejas que nada penetre, pero tampoco rebota. Entonces, lo que tú haces es que tú, ok, por ejemplo, el suegro o la suegra dicen, ay, pero así no se le da comida al niño. Entonces tú dices, sí, gracias, y le sigues dando comida al niño igual. Eso simplemente muestra que ok, gracias por su consejo, pero yo hago como yo pienso que así deben hacer las cosas. Pero lo más importante, la comunicación con el esposo. ¿Qué es lo que pasa? Esa es la clave. Aquí pongámosle punto clave. Cuéntanos, Claro, Gaby. no nos corresponde a nosotros solucionar. Eso le corresponde al miembro de la familia a la cual pertenecen las personas que nosotros estamos considerando con los que no nos sentimos cómodos o que nos sentimos atacados.
tenemos al psiquiatra español famoso Juan Luis Linares. Entonces, este señor no es algo novedoso, pero él lo sistematizó y es algo muy bueno, porque él dijo, mire, el mundo está en una situación de triangulación, lo que les acabo de decir. Entonces, cuando un tercero, que en este caso son los abuelos, interfiere en la crianza para desautorizar a la mamá, pues entonces esto lo que hace es como una interferencia, ¿no? Él lo que hace es meter directamente un término que se llama conyugalidad. ¿Qué es la conyugalidad? Básicamente que tú eres equipo con tu esposo. Ustedes son un equipo. Y si tu esposo comprende o tu compañero comprende que ustedes son un equipo, él tiene que entender que él tiene que salir del sistema de donde nació, es decir, de su familia de origen. Y eso es algo que tenemos que entender todos de alguna manera, tarde o temprano. Tú ya ahora perteneces a tu familia nuclear. Y cuando tú perteneces a tu familia nuclear, pues tu madre y tu padre, si bien son elementos importantes de tu construcción como ser humano y de probablemente construcción de tus hijos, porque van a ser una fuente importante de cariño y de apoyo, ellos ya no son los que determinan tus comportamientos. Entonces hay algo que se llama la mitología familiar o las lealtades familiares. Entonces, tú tienes una creencia, tú y tus hermanos y tus tíos, y en tu familia se cree que tu mamá es una persona débil y que además ella se enferma, entonces no podemos contradecirlo. Y, ay, es que mi papá, él es como tan problemático, ¿para qué te pone a contradecirlo? Déjelo que no cambia, déjelo que, ¿para qué? Y que eso les permite maltratar a tu pareja. El respeto no se puede reflexionar ni se puede cuestionar. Cuando la parte que le corresponde, es decir, el perteneciente al sistema familiar, asume su responsabilidad y pone un límite a los abuelos, en este caso, o a la familia política, pues aquí puede terminar el problema, porque si no, va a ser un eterno rebote, que es lo que sucede en los problemas de pareja. Al fin y al cabo, pues es que es con esa persona que estamos formando familia, no con los suegros, no con la familia política. Pero eso no quita que son nuestros hijos que están viendo todo eso. Entonces, esto va ligado directamente con la autoridad materna y tu identidad de persona migrante. Esta identidad clara de que sí tengo mi acento, sí vengo de otra cultura y tú, por ende, o sea, hijo o hija mía, también, porque tú vienes de mí. Autoestima y nuestro valor provienen de los grupos a los cuales pertenecemos. ¿Y cuáles grupos pertenecemos? Nuestra nacionalidad, nuestro idioma y nuestros roles. Y si una persona o una familia ataca nuestro rol porque somos latinos, porque hablamos mal, porque dudan de nuestro rol como trabajadora, pues automáticamente ataca nuestra identidad y nuestra autoestima y automáticamente ataca nuestro ser y nosotros salimos a la defensa absoluta porque nuestro cerebro no considera que esto no sea cierto, sino considera un ataque. ¿De dónde viene el mecanismo de defensa tan duro? Porque cuando nosotros éramos prehistóricos, cavernícolas, si tú no pertenecías a un grupo, si tú no tenías claro que tú pertenecías a una tribu, pues ¿qué pasaba? Que cualquier depredador te iba a comer. Entonces tú era de Mueres. vida o muerte pertenecer a un grupo. Aún nuestro cerebro tiene esa concepción de que si nosotros no pertenecemos a un grupo y que alguien amenaza esa pertenencia nuestra, como amenaza, por ejemplo, un suegro corrigiendo nuestro inglés, o nuestro francés o nuestro alemán, pues automáticamente tú sientes tu identidad vulnerada y automáticamente atacas o te sientes en huida. Muchas lo que hacemos al principio cuando no entendemos y nos vemos completamente desorientadas en este tipo de situaciones, sonreímos como por inercia y huimos. Al principio, pero entonces, claro, cuando ya la rabia empieza a llenar, se convierte en sentimiento, porque entonces comienza por una emoción y se transforma en sentimiento. Y es ahí el problema que se genera familiar, pues porque entonces ya que tu esposa es una grosera, que mira que no se le puede decir nada y que tan susceptible, eso es lo que este señor Kaufman también hablaba de decir, de perder la cara. O sea, claro, como tenemos esta doble cara, ¿no? Esta cara como de querer agradar a los otros, pero también queremos tener tu cara que refleja tu propia identidad y tu propia forma de ser. Cuando perdemos esas 2 caras, estamos completamente desestabilizados y no sabemos en dónde ponernos, o sea, ni si en tu identidad o en la de agradar, o qué hacemos. Entender que sí existe el gaslighting cultural. Gaslighting se hizo famoso por el tema de los hombres narcisistas. Explícanos un poquito otra vez, así como para contextualizar un poquito. ¿Por qué podemos decir que eso es un gaslighting cultural? El gaslighting es algo que nos hace dudar a nosotros de nuestra propia percepción, que es lo que hacen muchas personas cuando a veces tú dices, uy, no, qué frío, y la otra persona está en camiseta y dice, pero, ¿cuál frío? Entonces tú dices como, uy, no, ¿será yo la exagerada? Claro, cuando nosotros nos ponemos a entender por qué
creemos que las equivocadas podemos ser nosotros porque no hablamos bien, porque no entendemos sus códigos, pues nuevamente estamos frente a una mayoría que puede ejercer una violencia simbólica, como la hablábamos con Bourdieu la semana pasada, y que de hecho lo es, porque es una cultura en la que se imponen los modales, se imponen los códigos culturales, se impone el idioma, y súmale ahora que si tú tienes hijos, se impone la manera de criar. Cada país tiene sus formas de criar a sus niños. Y como nosotras estamos entrando en un universo en el que estamos descubriendo qué forma de criar queremos, gracias a que somos migrantes, porque si estuviéramos quizá en nuestro país, pues estaríamos quizá obligados de hacer como hacía su mamá, porque si usted no tiene cómo dejar a sus niños en otro lugar, entonces usted los deja donde su mamá y su mamá va a hacer los mismos errores que cometió con usted, o mejor o peor, vamos a ver. Bueno, Eso nosotros lo hacemos con las suegras cuando hay esa posibilidad, ¿no? Cuando le dejamos también nuestros hijos a nuestras suegras, ¿no? Ellas van a hacer lo mismo, los mismos errores que cometieron con nuestros maridos y que nosotros lo vemos así de gigantes. entonces, el tema de que tú estás en otra cultura es que tienes que entender que hay que abrir los ojos de otra forma y tú no puedes seguir mirando a tus suegros como si fueran personas que te comprenden completamente, así como tú no los puedes comprender completamente porque los códigos son muy distintos. Entonces, lo que hay que hacer es nuevamente ponernos nuestra barrera de somos culturas distintas, somos seres humanos, claro, pero fuimos creados y permeados por códigos completamente diferentes. Entender que los ataques no son personales, entender que los ataques vienen de su violencia simbólica, de su percepción, de su forma de entender el mundo, neocolonialismo, colonialismo. Tenemos que tener claro estos conceptos. No se trata solo de que son malos o buenos, no, pero sí hay una violencia simbólica que se ejerce y si tú no estás atenta a cuidar esa identidad, tus hijos van a ser los primeros en pagarlo, porque cuando ellos ven esa corrección constante, tanto de la forma como los crías, tanto de la forma como les hablas, eso lo que va a hacer es que en la adolescencia ellos van a decir, ok, pero entonces yo por qué tengo que hablar una lengua que todo el tiempo la están corrigiendo y que mi madre no fue capaz, entre comillas, de defender y yo veo que hay una debilidad en ella porque ella nunca habla la lengua de ella si no es con su mamá. Entonces, ¿para qué yo tengo que hablar esta lengua? Todo está conectado, pero con tu esposo como un equipo, en una triangulación en donde no puede, el suegro no puede entrar, la suegra no puede entrar porque ustedes son un equipo y hay unos límites, claro, no es a ti de parar a tus suegros, es a tu esposo de parar a tus suegros. Entonces, si no hay eso, no puede haber una continuidad en el legado cultural que tú quieres dejar como madre migrante. El esposo tiene que salir del rol de hijo. Y ese es el tema, que es decir, si el hombre no ha salido del rol de hijo, no entra al rol de esposo, de defender a su tribu, pues entonces nunca va a poder ejercer una defensa tuya. La única manera en que exista un equilibrio y una protección a la familia es que el esposo sale del rol de hijo. Y si no sale del rol de hijo, pues la familia no funciona. Y a mí lo que más me movió fue la maternidad, en realidad. Cuando llegó mi hija, ya se me movió todo y yo empecé a decir, bueno, ya, vamos a empezar. Ellos, con la familia política, tú no puedes estar en guerra con ellos, porque estás en guerra también con ese universo. La guerra y el diálogo tiene que ser con el esposo. Y si no hay una fuerza unida, una conyugalidad, como lo dice Linares, no puede haber una comprensión real de la familia política. Sí, entonces, bueno, es el mensaje que queríamos hacer pasar con este episodio, es que tu aliado eterno siempre será tu esposo. Y si no lo es, pues hay que analizar. Que si no lo y si no actúa, entonces tú vas a atacar, pues ese es el sistema, está desequilibrado. Exactamente. Con este aliado es el que tú estás formando también a tus hijos y en donde el bilingüismo y toda esta parte cultural se va a abrir a tus hijos. Y esto tiene que estar claro desde el principio. Y si no está claro desde el principio, se puede ir aclarando poco a poco porque estamos en un proceso también. Es que la migración y todo este proceso bicultural no es algo que sea puesto en un solo momento de la vida, ¿no? Esto es algo que se vamos con él durante toda la vida y tus hijos siempre van a ser biculturales o multiculturales. Esto es un paso a paso, ahí vamos creciendo y seguimos en este camino, Gaby. Sí, entonces muchas gracias por escucharnos hoy. Los invitamos nuevamente a seguirnos en Bicultural Podcast y yo voy a Ay, dejar una guía de acuerdos de pareja para que ustedes puedan tener los acuerdos, sea de familia política, sea de la vida en convivencia con la pareja, sea de los diálogos que hay que tener en la crianza, porque lo único que tiene para que una pareja pueda sostenerse en el tiempo son acuerdos, más allá del amor, más allá de cualquier cosa, los acuerdos y los valores que tengan en común. Y Moni va a dejar otra y guía aquí. yo les voy a poner 2 guías de actividades donde van a poder hacer millones de actividades con un solo recurso, en el link de Instagram y también en mi Instagram personal, Mónica Tirado Bilingüe, y tu Instagram.
Gaby, acuerdos. Bueno, feliz semana, nos vemos la próxima semana con otro Gracias. tema bicultural. Adiós. Chao.